que tiene la iniciativa legislativa y puede encaminar con su liderazgo dentro de todos los honorables diputados a este cambio modelo eléctrico que ha venido proponiendo el STNE, esa liberalización del mercado significa también blindar la ENE en el marco de que ENE Generación venda su propia potencia al sistema y que sea pagada, que ENE Transmisión pueda dar sus servicios de transmisión y transformación al país y que sea pagada, ENE Distribución, donde está alumbrado, donde están todos los servicios de operación en la parte administrativa, también deberían de ser cobrados y que compitamos, licenciado Eric, en igualdad de condiciones. Le pongo un ejemplo. El 65% de la energía consumida en el país es renovable y el 35% de la energía es energía firme térmica, que está en estos momentos a más bajos costos. Pero cuando vamos a la facturación y a pagar, pagamos el 50% a los renovables y el 50% a los térmicos. El 20%, el 18%, el 15%, con la potencia que el ENE puede meter al sistema, no es pagada. Y este es un mensaje también para todos los honorables diputados. Deben de pagar la energía que el ENE produce. Y ahí entonces hablaríamos paulatinamente de una liberalización del mercado, porque aquí ya un primer paso ya se dio, que son los grandes consumidores que hoy prácticamente compran o están generando su propia energía. Hoy vamos a unos pasos paulatinamente, pero aquí conforme a lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica, nosotros hemos propuesto que haya un paso de concertación inicialmente en todos los tomadores de decisiones del Estado, donde esté la ENE, donde esté la CRE, donde esté la Secretaría de Energía, donde esté el Congreso y todos aquellos que tengan que ver inicialmente desde el Estado en la toma de decisiones. El segundo paso, este camino de concertación lo deben de hacer con toda la cadena del sector energético, el que genera, el que transmite, el que distribuye y el que opera, para que así entonces de veras hablemos de una liberación del mercado que ayude en una medida alta al pueblo hondureño. Este mensaje del presidente del Congreso me parece a mí altamente social y qué bueno que el Congreso mete en agenda el tema energético porque es urgente hacerlo. La institución donde yo trabajo por 30 años no aguanta este modelo, no aguanta la imposición de los contratos que actualmente tenemos y no puede privilegiarse ningún tipo de tecnología y menospreciarse otra que está más barata, porque al final lo que se prevé o que lo que se proyecta es que bajemos el costo de la tarifa al pueblo hondureño partiendo de lo que actualmente tenemos como país y en medio de esta emergencia nacional es ahora donde hay que tomar estas decisiones enmarcadas en beneficio de la población. Miguel, también al momento de hacer este anuncio, el presidente del Congreso se reunía con los funcionarios de la CRE. El ajuste tarifario se tenía que aprobar en el mes de marzo. Se decidió hacerlo hasta este mes de abril, a pesar de que el precio del petróleo, ve usted, hoy registra incluso cifras negativas. Hoy más bien los que compran petróleo más bien están cobrando por comprar. Vea qué interesante el mercado internacional, lo que se está dando hoy. ¿Qué pasa con la CRE? Que aún se resisten a aplicar esta rebaja y han dicho que posiblemente sea de un 25%. ¿De cuánto debería de ser, Miguel Aguilar? Mire, licenciado Eric, yo creo que esta plática tuvo que haber sido una plática inmensa en materia eléctrica y me parece a mí que trasladarlo a finales de abril fue una buena decisión, porque usted agarra casi 40 días y los aplica al segundo trimestre y puede entonces bajar el ajuste por combustible en la factura de abril. Porque si no lo hace, entonces usted agarra hasta el 12 de marzo y lo que usted tuvo anteriormente, que es lo que se valora para aplicarlo en el segundo trimestre, era mínimo lo que tendría que bajar de ajuste por combustible, porque los combustibles empezaron a bajar aproximadamente del 10 de marzo en adelante. Ahora bien, lo que se valora en el segundo trimestre, que llegaría al 12 de junio, entonces sí, el tercer trimestre usted va a ver que el ajuste por combustible esperaríamos nosotros que desaparezca, porque los carburantes se vinieron a cero. Y lo que esperaríamos es que la potencia firme térmica que existe en el país, que son arriba de 780 megavatios, lo metan el 100%
las 24 horas al sistema, porque es la energía más barata. No puede ser que la energía más barata la saquen en este momento de crisis y privilegiemos otra tecnología. Mire qué delicado las decisiones que debe tomar el Congreso Nacional y la cadena del sector, donde creemos nosotros que ha jugado un papel importante el ODS y lo debe seguir jugando por el bien del país. Pero a finales de abril debe haber una tasa sustancial en el ajuste por combustible y luego en el tercer trimestre, en base a lo que pasa con el combustible, debe eliminarse en la tarifa el ajuste por combustible, porque son dos cosas diferentes. La tarifa es realmente lo que estamos comprando y pagando a los bloques de generación. Y el ajuste por combustible va en los contratos, porque si incrementa en el mercado internacional, entonces incrementaba el ajuste por combustible, que era una jugada que golpeaba a la población. Y hoy debemos de regresar a la realidad. Y la realidad es que hemos estado pagando por años altísimos costos de generación que son impagables. El sindicato propone, el licenciado Eric, que vayamos en un camino de consenso y de concertación en toda la cadena con los diferentes sectores y actores. Por el bien del país, creo yo que debemos de hacerlo, porque con gritos políticos o con mensajes por Twitter o porque yo soy el que tengo la espada en la mano, yo creo que eso no alivia al país. Debe ser un consenso, debe ser por el bien de los consumidores, por el bien de Honduras, que debe buscarse la salida concertada en acuerdo entre partes, en toda la cadena de generación, transmisión, distribución y todo tipo de contrato que el ENE tenga debe ser revisado en vista de la emergencia nacional y en vista de todas las consecuencias anteriores y las que tengamos futuramente. Porque yo veo también un montón de gente que en el sistema ha aparecido históricamente hurtando la energía al ENE inicialmente y hoy aparecen con saco y corbata siendo los salvadores de Honduras. Entonces aquí lo que se quiere es de veras, como lo hace el presidente del Congreso o cualquier otro diputado de cualquier partido político bien intencionado, que esto sea estrictamente social por ayudar al pueblo hondureño y no por un tema de demagogia política, porque eso sí sería inaceptable. Vamos a la realidad del país. Ahora bien, también aclaraba en su momento el ministro de la Presidencia de Valdías, porque yo le hacía ese interrogante. Bueno, ¿por qué no aplicar ese ajuste donde se vean reflejados esa caída del precio del petróleo en el mercado internacional a la factura de la NE? Y él me decía, Eric, hoy en el país se está consumiendo más energía generada por los renovables que por búnker. Entonces me decía, ahí cambia la dinámica. Y también me hacía una aclaración Elcia Paz respecto a eso. Hoy es más cara la energía renovable que la energía denominada sucia. ¿Qué está pasando en sí, Miguel Aguilar? Bueno, lo que le dice a usted el ministro Valdías está en lo correcto, porque el efecto que se da en la demanda, que por cierto la demanda ha bajado, quiero informarle esto, licenciado Eric y al pueblo hondureño, hemos llegado a una demanda pico aproximadamente a 1.300 megavatios, de los 1.660 o 1.670 que se proyectaban en estos meses calurosos. Yo quiero decirle que San Pedro Sula está ahorita en una temperatura arriba de los 40 grados, es tremendo la temperatura de San Pedro, y esto nos llevaba a que si teníamos una demanda de 1.600 y la calavera de megavatios, el sistema de transmisión colapsaba, habrían apagones en todo el país, porque el problema es la falta de inversión en transmisión y en transformación. Gracias a Dios esto no ha pasado. Y con 1.300 megavatios que hay en la demanda, entonces sí podemos sortear en un alivio en los transformadores y sortear en un mantenimiento preventivo a las líneas de transmisión, que es lo que están haciendo los técnicos del ENE en generación, en transmisión y en distribución. Y yo quiero agregarle este otro elemento. En el despacho, que no es económico y que nosotros aspiramos que el despacho sea económico para favorecer al pueblo hondureño, hay un momento del despacho de energía que estamos comprando una generación de una tecnología renovable más cara que la térmica. Y eso lo dice en el contrato y nos obligan bajo la ley a que el ENE lo cumpla. Y sacamos del sistema la energía que podíamos tener de la que genera el ENE y que puede entrar al sistema, no la metemos. Y esto crea un efecto en la tarifa, no en el ajuste por combustible, en la tarifa, porque son cosas diferentes.
Nosotros hablamos también con los comisionados de la CRE. Más adelante tenemos una reunión también con la gente del ODS. El sindicato debe jugar un papel en todo esto. Esperaríamos también hablar con el presidente del Congreso Nacional, vía Daniel Durón, de la CGT o la instancia de la CGT, porque consideramos que este es un tema bien sensible y este es el momento de poder ordenar el sector sin menoscabo de que sea acuerdo entre partes para que se llegue a un acuerdo. Y porque los tiempos que se vienen en materia eléctrica o en todo el país son duros, entonces todos debemos de colaborar y es más, se les pudiera hasta ampliar un contrato para que pudieran bajar los costos o buscar otro mecanismo de alivio en este momento al pueblo hondureño. Ahora también, Miguel, siempre con el tema energético, Energía Honduras decidió promediar. Y promediar en base a 15 días. ¿Qué tiene que pasar con la empresa Energía Honduras desde la óptica de su persona como presidente del sindicato? ¿Es abusivo o no es abusivo este promedio? Que desde ya no lo contempla la ley. Miguel Aguilar, adelante. Bueno, mire, yo quiero ser o aproximarme a lo más objetivo posible. No hablar solo por hablar o porque tengo que apuntalar con una espada a una empresa. Existe la realidad del país que tenemos una emergencia nacional. En vista de esa fecha, que existe la emergencia nacional y que aparece el toque de queda, entonces hay distorsión en 8 ciclos de lectura. 8 ciclos de lectura son los que se han distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que se está corrigiendo actualmente? Bueno, en la lectura del mes de abril, que debe ser la lectura real, pueda reflejarse y que el sistema pueda corregirlo automáticamente en reversa o en ajuste. Quien, por ejemplo, un comercio, digamos, que no esté trabajando, pero que tenga los aires acondicionados o los pozos esos de refrigeración conectados, le va a reflejar un consumo mínimo en su factura, pero se lo va a reflejar. Pero lo que esperaríamos nosotros es que en base a las lecturas que se hagan en este mes de abril, automáticamente le aparezca en base al consumo real y a la factura que corresponda realmente a lo que el usuario consumió. Por eso es clave la lectura del mes de abril y en eso está corriendo a doble paso EH para corregir los 8 ciclos de lectura. Solo fueron 8 ciclos. Sin embargo, esto sobrepasa los 650,000 usuarios y hay que corregirlo porque ya veníamos de arriba de 500,000 de usuarios que venían siendo promediados y bajamos abajo de 150,000. Y ya la media venía hacia la baja, porque el contrato dice que debe de buscarse el mínimo de promedios. Porque siempre en algún momento, históricamente, en cualquier materia, en cualquier empresa eléctrica, o en cualquier país del mundo habrá un promedio por X, Y, Z sin tenerse la tierra, o porque son estimados, o porque hay diferentes, el ser dinámico. Pero lo que consideramos nosotros es que debe corregirse y así está en camino para que volvamos a la lectura real, volvamos al momento donde el ajuste por combustible baje, la lectura sea real, donde vuelva a tener toda esta operatividad comercial al 100%, por la emergencia no se ha tenido, y eso dificulta el traslado de mucho personal en todo el país, pero lo que es deber de H es de cumplir con lo que está pactado en el contrato que ha firmado con el Estado de Honduras. Nosotros como sindicato estamos atentos de ello y esperamos que se corrijan todas estas situaciones que ha pasado. Perfecto. Entonces, es un abuso, Miguel Aguilar, lo que ha hecho la empresa Energía Honduras. Usted me decía que esto no estaba legislado. Hay un reglamento del servicio eléctrico que indica el qué hacer en un tema de emergencia como la que pasa en nuestro país. Y cada contratista en el mundo y en Honduras, entonces tiene cláusulas de salvaguarda cuando hay una emergencia. Esas cláusulas son las que aplicó EH bajo el reglamento que establece la CRE. Igual los lineamientos que le dé el comité técnico o los lineamientos que le dé la ENE, no puede ser individual. Sería ilógico pensar lo que a título personal yo voy a tomar una decisión como sindicato o legislación debe ser reformulada para ayudar al usuario. Desde la CRE, el reglamento que debe aparecer futuro debe darle más versatilidad para que el usuario tenga más alivio de atención en su lectura, en su consumo. Deben de haber otras alternativas. Aquí debe jugar, reitero, un papel fundamental el ODS, la Secretaría de Energía
la CRE, la ENE y todos aquellos que están en la cadena, y vía Canal 10 le hacemos un llamado como sindicato a los empresarios de energía eléctrica y al gobierno y al Congreso. Este es el momento que con liderazgo de los diputados puede darse un nuevo modelo eléctrico que minimice entre el que más cobra y el que menos puede pagar, que tenga un equilibrio en materia eléctrica, porque el empleo va a disminuir, porque va a haber una dificultad altamente social en Honduras. Este es el momento de la toma de decisiones y el sindicato le apuesta a que podamos llegar a acuerdos. Perfecto. Voy a hacer una pausa comercial. Mantengamos la comunicación, Miguel Aguilar, y también después de la pausa comercial